Continuando con los tutoriales, vamos a ver cómo podemos controlar la transformación, rotación y escala en Blender. Como en todo paquete de 3D, Blender cuenta con los manipuladores, los cuales los podemos activar apretando este botón y nos van a aparecer inmediatamente los manipuladores de rotación, escala y movimiento. Empecemos por el manipulador de transformación. En el manipulador de transformación tenemos la coordenada Z, Y y X aquí. Y para activarlos presionamos en la cabeza de la flecha y movemos solo en una coordenada, dependiendo de la flecha que hayamos elegido. A diferencia de otros paquetes que tienen esta sección diferente, en Blender aparece un círculo blanco que nos va a servir para mover el cubo en la vista que estamos, nada más. Es decir que vamos a ver cómo se mueve en X, Y y Z, basado directamente en la vista en la que estamos. Si me pongo en la vista frontal, van a ver que se mueve solo en dos. En este caso, el X y el Z, como pueden ver aquí arriba. En la vista superior es X, Y y en la vista lateral es Y y Z. En perspectiva, lo hará en los tres. Rotación. Tenemos el eje X, Y y Z también, pero tenemos dos círculos. Esperaríamos que este círculo interno sería el que rotase en la vista, sin embargo es este círculo exterior el que lo hace como esperaríamos que lo hiciese. En la vista frontal rotamos también en un solo eje, pero el de la vista frontal, el que esté acorde a esa vista. Entonces, ¿qué hace este círculo? Bien, este círculo es una rotación especial, basada en el centro del objeto y, claro, dos de las vistas directamente, que es lo que estamos controlando, aunque afectamos tres. Escape para cancelar. Ya saben, presionen el botón izquierdo y arrastren para activar esto. Y cuando lo suelten es que queda activo la modificación que le hicieron. La escala, bien, tiene Z, Y y X. Pero también tiene el círculo blanco, lo que en este caso nos sirve para hacer la escala uniforme en las tres coordenadas, en los tres ejes. Entonces, si eso es lo que hace el círculo blanco, ¿cómo podemos hacer una escala con dos ejes nada más? Digamos que solo quiero X y Y afectados. Selecciono entonces la coordenada que no quiero. Presiono Shift y sobre la flecha de la coordenada que no quiero, presiono el botón izquierdo y arrastro el ratón y suelto cuando quiero aceptar. Como ven, ha modificado el X y el Y, pero la Z ha quedado como estaba y además los ha dejado uniformes. Control Z. Ahí está. Después tenemos este menú que normalmente aparece en global. Este es el menú de las orientaciones con las que podemos trabajar Blender. Esto lo veremos un poco más adelante. Voy a apagar los manipuladores. En Blender, a diferencia de otros paquetes 3D, cuando presionamos el atajo correspondiente a la herramienta de transformación o la de rotación o la de escala, normalmente lo que va a hacer es encender los manipuladores. En Blender esto no ocurre así. Si presionamos R de Rotation, vamos directamente a trabajar con la herramienta
sin la necesidad de los manipuladores. Ahora Rotate está actuando sobre la vista en la que estoy. Si estuviese en la vista frontal, nuevamente haríamos la rotación como si seleccionáramos el círculo blanco externo. Si presionamos la S de Scale, hacemos la escala uniforme, nuevamente como si utilizáramos el círculo blanco. Si presionamos la G, que este es el único comando que cambia, porque se basa de la palabra grab en vez de la palabra mover o locación, localización, transformación o posición, ya que esos atajos están destinados a otros, se ha cambiado a la G. Cuando la presionamos, movemos igual sobre la vista 3D. Nuevamente, si hubiéramos seleccionado el círculo blanco, sería lo mismo. Pero entonces, ¿cómo podemos hacer para que a través de los comandos movamos solo en un eje? Bueno, hay que hacer las cosas en cierto orden y de una manera muy interesante. Presionamos G para indicar la herramienta que queremos utilizar y después le indicamos la coordenada que queremos que sea en la cual actúe esta herramienta, digamos la Z. Ahí está, se ha trabado directamente en el Z global en este caso. E incluso después de hacer esto podemos darle un número específico de unidades de Blender que queramos que se mueva. En este caso yo quiero que sean 2 positivo. Si quisiera negativo puedo presionar 2 y después el signo de menos en el numpad o donde ustedes lo encuentren. Y lo puede ser negativo. Pero ya que le he dado este botón, ya no puedo regresarlo, ya no puedo hacerlo positivo. Necesitaría volverlo a hacer desde ceros. Presionen Enter o clic izquierdo para activar este cambio que se ha hecho. Si queremos que actúe sobre solo 2 coordenadas, pues podemos presionar G, Z, en vez de movernos a la vista superior, por ejemplo, y mover con el círculo. Si lo queremos hacer en perspectiva, presionamos nuevamente G, Shift, Z, como lo haríamos para hacer la escala en 2 coordenadas en vez de en una sola, de manera uniforme. Así hemos trabado el movimiento en X y Y con los comandos. Para rotación tenemos pues lo mismo. Rotación Z, 90 grados, que no se distinguen. Mejor rotate Z, 45. Podemos dar rotate 45 y va a hacerlo sobre la vista 3D. X 45 y RY, ahí está. También tenemos la opción de hacer la rotación en 2 coordenadas, sin embargo, no tiene realmente mucho sentido, ya que si lo hacemos en 2 coordenadas, sería lo mismo que hacerlo en la coordenada que hemos quitado. Para la escala, presionamos la S, la Z y escalamos en una coordenada, Z, SX, SY, y así tenemos escala en una sola coordenada, como se puede ver aquí. Nuevamente, si queremos que sean 2 coordenadas, es S, Shift, Z, o S, Shift, X, o S, Shift, Y. Y hará la escala uniforme en 2 coordenadas. En Blender hay otras 2 formas que se encuentran en esta barra y en esta barra. La barra de propiedades y la gaveta de herramientas. En la sección que dice Transform es donde vamos a poder hacer nuestras transformaciones en cada eje de lo que es nuestro objeto. El X está basado directamente en la posición global siempre
y la escala y la rotación en el objeto. Dimensions es algo que aparentemente es algo que está directamente vinculado con la escala, pero esto lo abordaremos más adelante en el curso. En rotación notarán que tenemos este menú que aparece aquí. Este menú no lo vamos a tocar, sin embargo les voy a dar una explicación rápida de lo que es. Para la mayoría de las rotaciones que necesitamos, especialmente cuando trabajamos lo que es modelado, nos basta con XYZ Euler. Sin embargo, tenemos variaciones de esto. Además, tenemos esta forma de hacer la rotación, que es el Axis Angle, y la del Quaternion. Estas son rotaciones especiales para cuando hagamos un rig para personajes. Esta está basada directamente en un ángulo. Mezclamos un ángulo, damos un ángulo exacto, que lo podemos sobrepasar todo lo que queramos sin ningún problema. Y podemos ir mezclando la suma de estos dos al máximo de un 100%, es decir, 0.5 y 0.5 nos va a dar que en vez de tener 90, vamos a tener una rotación de 45 y 45 en X y en Y. Claro que podemos agregar el tercer elemento que es Z y esto va a salir diferente. Va a mezclar el ángulo entre sus tres. Pero bueno, no vamos a estar utilizando este tipo de rotación. Quaternion, que es aún más complicado, podemos pues tratar de pensar que Quaternion es lo mismo que el Axis Angle, pero en vez de usar ángulos utilizamos lo que es la coordenada desde el centro hasta el exterior, siendo 0 esto, y según vamos saliendo, el extremo donde estemos más alejados en el vértice más alejado o en la punta más alejada del objeto sería el máximo. El 100% sería igual a 1 en cualquier parte de Blender que se maneje por medio de porcentajes. Y nuevamente haría el cálculo en X, Y, Z. Pero esto es nuevamente para cuando hacemos un rig. Nosotros nos quedamos en X, Y y Z. Como pequeña nota, las dimensiones están basadas en la distancia de una punta a otra punta de los objetos generales, siendo que mide 2. ¿Qué indica este 2? Bien, como pueden ver, tenemos aquí una pequeña diferenciación entre los cuadros pequeños y los cuadros más grandes de la malla del visor del objeto. Tenemos que aquí es una unidad y aquí es una segunda unidad, lo cual nos da este 2. Podemos reducirlo a 1 y podemos ver que se ha reducido a la mitad del tamaño e incluso aquí nos da la mitad del tamaño. Pero podemos tener más control sobre ello más adelante. Pasemos a esta barra. En esta barra tenemos aquí varias pestañas, de la cual vamos a utilizar la primera, que es la de Tools, y dentro de esta está otra sección que se llama Transform. Vamos a dar Translate o trasladar y como vemos actúa como lo haría el atajo del teclado. Tenemos Rotate, nuevamente como lo haría el atajo de teclado, o el círculo blanco, y Scale. E igual, si podemos hacer esto con
el atajo de teclado, también podemos trabarlo en una de las coordenadas, en Y, Z, X, y darle también algo de precisión poniéndole 1 y listo. Aquí podemos ver una subsección, esta barra está separada por una división. Si aplicamos una herramienta, digamos la G, aquí podemos ver varias de las opciones que podemos agregarle a este movimiento. Apreté la G y la cancelé, pero aún así podemos utilizar la traslación para este objeto. Podemos cambiar la orientación aquí, podemos hacer algunos movimientos en lo que sería el Proportional Editing Mode, que lo veremos más adelante. Igual este tiene que ver con este botón. Y claro, Proportional Size y otras opciones especiales. Damos Rotate y Scale y vemos que esas opciones realmente pues, no aparecían, pero ya aquí están. Y nuevamente tenemos X, Y, Z y podemos hacer que actúen sobre un eje constriñéndolos. Y nuevamente las opciones que ya hemos visto para lo que es el traslado. Podemos rotar y dar a aceptar. Y también tenemos aquí basados en el ángulo del objeto y constreñirlo en un solo X, en un solo eje, perdón. Vamos a rotar. Y podemos dar en Z también. Alt R, Alt S y Alt G. Ahí está. Para regresar todo a ceros o a la escala en 1. Okay. Además, hay otra pequeña ventaja que tiene Blender. Grab tiene otro extra. Si no queremos utilizar manipuladores o el comando o los números aquí o la transformación aquí o las ya saben, opciones especiales que pueden aparecernos aquí, podemos simplemente agarrar el objeto con el mouse, con el ratón, presionando el botón izquierdo y moviendo. Podemos soltarlo y podemos seguir aún moviendo, pero para aceptarlo podemos apretar nuevamente el botón izquierdo y acepta el cambio, o podemos nuevamente presiono el botón izquierdo y arrastro, dar botón derecho y negar. Con el botón derecho del ratón negamos también, al igual que con Escape. Alt G para regresar. Bien, ¿qué más nos falta? Lo que es la orientación. ¿Ok? La orientación tenemos global, que es la básica, la que viene por defecto. Bien, ¿qué hace? Pues nos está indicando, enciendo los manipuladores para mostrar esto, que el manipulador se va a ajustar a las coordenadas globales, porque hay otros tipos de coordenadas. Estas coordenadas globales son estas que vemos aquí en esta malla que aparece en el visor 3D. Y como podemos ver, el manipulador X está ajustado en X, el Y también, y el Z, aunque no lo vemos, está ajustado al Z global. Voy a rotar el objeto RX un poco y vemos que el manipulador se mantiene igual. Pero si lo cambiamos al local, vemos que la transformación ha cambiado. Podemos controlar, por cierto, esas transformaciones desde aquí o desde aquí, la sección de Transform Orientations de la barra de propiedades. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué ha cambiado el manipulador? Porque cambiamos la orientación a las coordenadas locales del objeto, es decir, las escalas propias de este objeto. Voy a cambiar de objeto. Voy a agregar un objeto con comandos. Esto lo veremos más adelante. Al G, al R, al S, ahí está. Y vamos a rotar nuevamente en X. Ahí está.
Vemos que el manipulador está ajustado, lo mismo aquí, lo mismo acá. Y vemos que queda justo donde está. Si cambiamos el objeto, vemos que el manipulador se ha reajustado a el objeto este. Tenemos otras tres opciones: el normal, el gimbal y el view. El normal lo veremos más adelante bien, ya que esto se basa en la parte de modificación del objeto, cuando entramos a este modo, el modo edición, y que podemos seleccionar y ajustar partes de el objeto. Lo veremos más adelante. El gimbal, lo mismo. El gimbal es una orientación que es específica para trabajar cuando se hace con rigging, e incluso en esos momentos no es tan utilizada. Es una de las orientaciones menos utilizadas aquí en Blender. Por último tenemos View, lo cual es bastante lógica. Basada en la vista en la que estemos, va a ser la rotación, lo cual puede ser bastante bueno si tenemos una cámara y por alguna razón queremos rotar un objeto en la orientación de esta cámara o en la orientación de una vista, y nos vamos a mantener haciendo este tipo de transformaciones por un tiempo, ya que si lo hacemos en global o en local, en este caso también, las vistas se ajustan de todas formas. Tenemos el manipulador este, que de todas formas va a ser lo mismo. Así que View es bastante útil en ocasiones bastante específicas. Ponemos el manipulador de movimiento. Aquí puede ayudarnos también bastante. Incluso en escala, pero no es tan útil como quisiéramos, porque realmente, como vemos, no está ajustado exactamente a como estaba la vista. No hace la escala directamente como yo esperaba. Así que en escala no es tan útil. Perfecto, bueno, con esto ya hemos visto las formas de transformación básicas en Blender. Espero que les haya gustado. En el siguiente tutorial estaremos viendo lo que son los vértices, las aristas y las caras, y algunas de las herramientas que estaremos utilizando en el modo de edición, así como la orientación de las normales. Bueno, nos vemos en el siguiente video.